Curso de álgebra. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, continuando con la clase de factorización, vamos a hacer el capítulo correspondiente al método de la agrupación. Este método se utiliza cuando no existen factores comunes en una expresión polinómica que nos dan. Entonces, al no existir factor común, basta que no exista en un término, entonces ya no podemos aplicar el método del factor común. Entonces tenemos que utilizar el método de agrupación. Si fueran números pares de términos, por ejemplo, si fueran 4, 6, 8, la agrupación generalmente es de 2 en 2, de 4 en 4, ¿no? Y lo agrupamos convenientemente de tal manera que resulten en esa agrupación términos semejantes y a su vez de obtener términos semejantes vamos a obtener factores comunes. Entonces, al agrupar de 2 en 2 o de 4 en 4, encontramos los factores comunes, agrupamos y vamos a ir simplificando la expresión algebraica. Dicho esta pequeña introducción, vamos a ir ya en sí a la explicación de la clase con ejemplos y con problemas relacionados con este tema. Álgebra, factorización, sesión número 2. Lo que nos toca es el método de agrupación. Dice que este método es usado cuando no existe factor común, como les decía al inicio. Consiste en agrupar convenientemente los términos con la finalidad de conseguir factores comunes, y el número de términos que se reúnen dependen del número de términos del polinomio dado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver en un ejemplo simple, vamos a ver la aplicación de todo lo que está diciendo la teoría. Por ejemplo, me dice factorizar el siguiente polinomio. Tenemos un polinomio f de x, de y y de z. O sea, este polinomio depende de las variables x, de la variable y y de la variable z. Y está dado por la siguiente expresión: x cuadrado más x por y más x por z más y cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar el método del factor común, vemos que los dos primeros tienen, hasta el tercero tienen variables comunes, en este caso la variable x, pero el cuarto término no tiene. En consecuencia, no se va a poder aplicar el método del factor común. Entonces, para ese caso presenta el método de agrupación. Como acá nosotros contamos, tiene 1, 2, 3, 4 términos. Entonces el método dice, debemos agrupar convenientemente. En este caso, como son un número par de términos, 4 términos, perdón, hay que agruparlos de 2 en 2. Por ejemplo, vamos a copiar todo este enunciado acá, ¿ya? Agrupando convenientemente de 2 en 2. Entonces acá copiamos igual el problema inicial que está acá. Aquí lo tengo. Entonces aquí lo que está subrayadito con amarillo son los dos términos que lo voy a agrupar de 2 en 2. Y estos dos términos no subrayado con raya turquesa, de color turquesa, también van a ser agrupados de 2 en 2. Entonces, si nosotros vemos estos dos términos que están subrayados con esas rayas amarillas, se está repitiendo la variable x.
entonces sacamos el factor común X. Ahí está. Entonces, si estoy sacando el factor común aquí un X, entonces aquí me debe quedar el otro X. Entonces aquí me queda el otro X. Luego, aquí tiene el signo más. Aquí está el signo más. Aquí en este término he extraído la variable X, que ya está acá afuera. En consecuencia, me está quedando la otra variable Y. Y ahí ponemos la Y. Luego ponemos este más que está acá. Ahora, entre estos dos términos, entre el tercero y cuarto término, existe un factor común. En este caso, el factor común es la variable Z. Entonces, extraemos el factor común Z. Si en este término hemos extraído la variable Z, me está quedando X. Luego me queda el signo más. Ahí está el signo más. Y si aquí he extraído en este término, en el cuarto término, porque es el primer término, segundo término, tercer término, en el cuarto término he extraído la variable Z, entonces me está quedando la variable Y. Ahí está. Ahora nuevamente observamos que aparece un factor común, lo que está dentro del paréntesis, X más Y, X más Y. Esto lo voy a subrayar con una línea azulita. Eso indica que estas dos variables no son semejantes, entonces, o factores comunes. Entonces extraigo esos factores comunes acá. En lo que se está repitiendo, X más Y, lo traigo acá. X más Y. Inmediatamente pongo un corchete o cierro la puerta para que no regrese el X más Y, para que no se regrese. Le cerramos la puerta. Entonces, si hemos extraído en este término, hemos extraído X más Y, ¿no? Me está quedando el otro factor X. Ahí está. Luego me está quedando el signo más. Ahí está el signo más. Y si he extraído este factor que está dentro del paréntesis X más Y, me estaría quedando solamente la variable Z. Y lo colocamos aquí. Listo. De esa manera, como ya no se puede seguir simplificando, quiere decir que la operación de realizar la factorización ha concluido. Entonces aquí podemos decir que este polinomio ya está factorizado y tiene dos factores primos, es decir, lo que está dentro del paréntesis y lo que está dentro del corchete, o sea que tiene dos factores primos. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a otro problemita más, un poquito más de mayor intensidad, pero con los mismos conceptos de aplicando el método de agrupación. Por ejemplo, me dice, este sería ya el ejemplo 2. Me dice factorizar el siguiente polinomio, indicando el número de factores primos. Entonces me dan un polinomio Q de X, quiere decir que este polinomio depende solamente de la variable X. En este caso es xm a la cuarta más x a la m más x a la sexta más x al cuadrado menos x a la cuarta menos 1. Y aquí me dan las alternativas A, B, C, D, E. Entonces vamos a trabajar y de acuerdo al resultado vamos a ver cuál de estas alternativas es. Entonces acá la solución dice agrupando convenientemente de 2 en 2. ¿Por qué vamos a agrupar convenientemente de 2 en 2? Puesto que esta expresión tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos.
lo puedo haber agrupado también de 3 en 3, pero si yo agrupo de 3 en 3, no me va a salir factores comunes. Eso les dejo como tarea a cada uno de los alumnos que están escuchando esta clase. La tarea es que también lo pueden agrupar de 3 en 3, ¿no? Y bueno, yo ya he calculado y no me ha resultado factores comunes. Entonces, en este caso, si nos sale agrupándolo de 3 en 3, entonces agrupémoslos convenientemente de 2 en 2. Entonces, aquí dice agrupando convenientemente de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, voy a agrupar estas dos variables porque tiene como exponente x a la m a x a la m. Por eso es que los agrupo. No es porque se me da la gana o porque yo lo coloco por colocar. Aquí también agrupo estos dos términos porque ambos tienen x, el factor x al cuadrado. En consecuencia tienen factor común. Y aquí en esta expresión puedo factorizar solamente el signo menos y me va a quedar x a la cuarta más 1. Vamos a eso que les he explicado, lo vamos a plasmar aquí. Entonces, entre estos dos términos existe el factor común x a la m. Vamos a colocar x a la m. X a la m. Y aquí me va a quedar x a la cuarta. X a la cuarta. ¿No? Vamos a colocar una vez los exponentes. Ahí está, ahí me está quedando, estoy sacando el factor común x a la m, ahí tenemos x a la m. Si aquí he extraído x a la m, me queda x a la cuarta, me está quedando x a la cuarta. Aquí tenemos a x a la cuarta. Ahí está. Luego me está quedando el signo positivo más. Entonces vamos a colocar el signo positivo más. Ahora, en este término, si hemos extraído x a la m, pues me estará quedando el factor 1 que está aquí delante, que no se coloca. Aquí, cuando no se coloca un número, se supone que existe coeficiente 1. Entonces ahí está multiplicado 1 por esta cantidad. Entonces al sacar x a la m me está quedando 1. Aquí me queda 1. Listo. Ya he agrupado convenientemente estos dos y los he agrupado, ¿no? Los he agrupado, he sacado factor común. Ahora voy a ver la agrupación de estos dos términos que están subrayados con raya roja. Tienen como factor común el x al cuadrado. Entonces aquí voy a poner, bueno, aquí aparece un signo más que hay que colocar. Más. Luego tenemos x al cuadrado como factor común. Listo, ahí tenemos el x al cuadrado. Entonces, si estoy sacando el x al cuadrado, aquí me estaría quedando un x a la cuarta. Entonces vamos a colocar x a la cuarta. X a la cuarta. Más, me está quedando el signo más. Más. Si aquí he sacado x al cuadrado, ¿no? Ustedes ya tengan presente que tiene como coeficiente la unidad. Entonces va a quedar simplemente la unidad. Más 1. Luego, aquí en estos dos términos que están quedando, que está subrayado con rayas azules, vemos que
no tienen factor común. Lo único que podemos hacer es extraer el signo o menos. ¿Para qué? Para que me quede términos x a la cuarta más 1, x a la cuarta más 1, x a la cuarta más 1. Entonces acá factorizamos el menos que está aquí, menos, y simplemente aquí va a quedar x a la cuarta. X a la cuarta. Ya como hemos sacado menos, ¿no? Acá es positivo. Y si aquí he extraído menos, acá también es positivo. Listo. Entonces aquí vamos a colocar, encontramos, aparece, ¿no? Ya en este nuevo polinomio que estamos obteniendo existe 1, 2, 3 términos, y esos tres términos tienen como factor común x a la cuarta más 1, x a la cuarta más 1, x a la cuarta más 1. Lo voy a subrayar de color azulito, ahí está. En consecuencia me permito extraer el factor común que se repite en estos tres términos, ¿ya? Entonces vamos a extraer el x a la cuarta. Ahí está el x a la cuarta más 1 listo. Entonces estamos extrayendo el factor común x a la cuarta más 1. Si estoy extrayendo x a la cuarta más 1, me va a quedar x a la m acá. Ya, ahora más, aquí me debe quedar el signo más. Más me está quedando, si aquí es extraído x a la cuarta más 1, me está quedando x al cuadrado. Y si acá he extraído el x a la cuarta más 1, me va a quedar menos el coeficiente que está acá delante de ese paréntesis, que es el 1. Entonces me va a quedar menos 1. Listo. En consecuencia, ya no habiendo más simplificación que se pueda hacer, porque x a la cuarta más 1 no se puede simplificar. Igual este término acá, x a la m más x cuadrado menos 1, también ya no se puede simplificar. En consecuencia ya se convierten en factores primos y la solución del problema ya está. En este caso me dice factorizar, o sea, ya hemos factorizado el polinomio. Ahora lo único que me dice indicar un número, el número de factores primos. En este caso existe 1, 2 factores primos, y estos factores primos vamos a ubicarlos acá. Entonces lo único que aparece acá en la respuesta está el x a la cuarta más 1, que es un factor primo. Entonces acá me dice indicando el número de factores primos, o sea, aquí cuál de esos factores primos, se le está quedando el x a la cuarta. Pero nosotros sabemos que hay dos factores primos, hay 1 y 2. Entonces acá indicando uno de ellos, acá decir, indicando uno de ellos. Indicando uno de los
factores primos. Así debería ser el problema. Listo, así diría. Factorizar el siguiente polinomio indicando uno de los factores primos. Entonces ahora sí, la pregunta está bien hecha. Entonces vemos que aquí esta factorización tiene dos factores primos. Y uno de esos factores primos es lógicamente la respuesta a la E, ¿no? X a la cuarta más 1. Entonces esa la sombreamos y lo ponemos como nuestra respuesta. ¿Ya? Bien, jóvenes, deseándoles que esta clase de factorización por el método de agrupación les haya sido útil y que sea pues aprovechado por cada uno de ustedes. Cuanto más práctica, más problemas hagan sobre este método, lógicamente podrán ustedes dominar este método de factorización por el método de agrupación. Nos vemos en la siguiente clase para seguir indicando otros métodos que se irán presentando para ir factorizando o realizando las factorizaciones que se nos presenten en el mundo del álgebra. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora.